nombre es Tania Soto, soy residente del segundo año del posgrado de Medicina Interna. En esta oportunidad, en vista de nuestra materia genética, vamos a hablar acerca de genética molecular. Para esto es importante definir genética, que es la ciencia que se encarga de estudiar lo relacionado con la herencia. Esto incluye lo que son los genes, cómo estos llevan la información, cómo se replican, cómo pasan las generaciones posteriores y cómo la expresión de su información dentro de un organismo determina características particulares. Y la genética molecular es la rama de la genética que estudia todo lo relacionado con el ADN, la información genética a nivel molecular, y esto comprende desde la estructura y funcionamiento hasta la replicación, regulación y expresión. ¿Qué importancia tiene desde el punto de vista de la medicina la genética molecular? Pues bueno, nos permite la identificación y el aislamiento de genes relacionados a enfermedades. Esto corresponde a la aplicación de la biología molecular al descubrimiento de genes que contribuyen al desarrollo de enfermedades. Nos permite estudiar la patogenia de algunas enfermedades, ya que en el contexto de una enfermedad que tiene una base genética, se puede afirmar que su origen radica en el ADN y en una mutación del mismo. El gran desafío consiste en comprender los mecanismos asociados que nos determinen el fenotipo anormal en un sistema biológico complejo como lo es el cuerpo humano. También nos permite hacer diagnóstico molecular presintomático y sintomático de algunas enfermedades. Como en cualquier especie, el genoma humano no es una entidad estática, sino que está sujeta a mutaciones. Estas pueden definirse como cambios hereditarios en la estructura del ADN. Estos cambios del genoma pueden ocurrir a gran escala, como en el caso de las aberraciones cromosómicas, o a menor escala, como simples deleciones, inserciones o sustituciones de algunas o varias bases nucleótidas. También nos permite producir agentes terapéuticos, la terapia génica, la farmacogenética. La utilidad de la medicina molecular en una terapia dirigida al fenotipo clínico se deriva de su aplicación en el diagnóstico específico de la enfermedad, permitiéndonos así instaurar medidas médicas tradicionales para la condición fisiopatológica que se haya encontrado. Nos permite también prevenir, hacer prevención y epidemiología genética. En la práctica clínica cada vez es más importante reconocer que sí existen estas enfermedades y que tienen una importante contribución de un gen, lo que es más frecuente que muchas enfermedades complejas y multifactoriales y que tienen un significativo componente genético. Es muy importante, nos permite conocerlas, nos permite prevenirlas. ¿Ok? Ahora las bases cromosómicas. Para esto debemos hablar acerca del cromosoma humano. Resulta que los cromosomas son estructuras que tienen son descritos como forma de madeja de hilo, están compuestas por proteínas, una molécula única de ADN que transporta información genómica de una célula a otra. Se encuentran en el núcleo de las células y los seres humanos tenemos 22 pares de cromosomas numerados, que son llamados autosomas, y un par de cromosomas sexuales, lo que nos da un total de 46. Cada par contiene 2 cromosomas, uno que viene del progenitor, uno de cada progenitor, lo que significa que los hijos van a heredar la mitad de los cromosomas de la madre y la otra mitad de los cromosomas del padre. ¿Ok? El ciclo vital. El ciclo vital. El ciclo celular o ciclo vital, o el ciclo de la célula somática, se puede considerar como una sucesión de etapas por las que transcurre la vida de una célula que está proliferando. Una célula nace a partir de la división de una célula predecesora, pasa por una serie de etapas donde crece, replica su ADN, duplica su tamaño y por último se divide para dar 2 células hijas que comenzarán nuevamente este ciclo. El ciclo celular contiene una serie de etapas que son denominadas G1, S y G2. G significa gap o intervalo
La S significa síntesis y la M viene de mitosis, ¿ok? Estas tres, G1, G2 y S, se agrupan en un gran grupo, podría decirse, que se llama interfase. ¿Okay? Esta fase G1 es la primera por la que pasa una célula, es la fase más larga, es la que más varía. Aquí se produce el crecimiento y la replicación de la célula, ¿okay? Hasta que alcanza un tamaño óptimo. Existe un sistema molecular que se llama punto de control, que impide que la célula comience la siguiente fase, que es la fase S, si no se alcanzan todos los requisitos necesarios para avanzar el ciclo celular, ¿okay? Ese es como un punto de control, no puede seguir hacia adelante. En esta fase S, o de síntesis, se duplica el ADN. Esta es una acción compleja debido a la gran longitud de la hebra del ADN que se encuentra en un núcleo de la célula eucariota. Además, la replicación del ADN debe cumplir dos condiciones: una sola réplica y cometer los menos fallos posibles. Cualquier error en la copia de ADN puede llevarnos a daños letales para las células hijas o incluso para la totalidad del organismo. La fase G2 es la segunda etapa del crecimiento, es más breve que la G1, en donde además se sintetizan productos necesarios para la siguiente etapa, la fase M, en donde se va a producir la división celular. La fase M, como ya dijimos, es la mitosis, es quizás la más compleja de las fases y es la que supone una mayor reordenación de los componentes celulares. Durante esta fase se separan todos los componentes celulares en dos partes para formar dos células nuevas e independientes. La mitosis es el mecanismo por el cual se reparten los cromosomas para formar dos núcleos de las células hijas. La mitosis se pueden dividir a su vez en etapas relacionadas con los diferentes estados por los que va a pasar el ADN. Estas etapas se llaman profase, metafase, anafase y telofase, durante las que el ADN se compacta, forma cromosomas, estos se reorganizan y se segregan y finalmente se descondensan para formar los núcleos de las células hijas. En las últimas fases de la mitosis hacen un proceso que se llama citocinesis, mecanismo molecular para la división del citoplasma de la célula en dos. Esa es la división final del citoplasma. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la meiosis. La meiosis fue descubierta y fue descrita por primera vez en el año 1876 por un conocido biólogo alemán que se llama Oskar Hertwig. Esto se descubrió estudiando huevos del erizo de mar, pero fue en 1911 cuando el genetista Thomas Hunt Morgan observó el sobrecruzamiento de la meiosis de la mosca de la fruta, proporcionando así la primera interpretación segura y verdadera de lo que es la meiosis. Esta meiosis es un proceso complejo que involucra dos fases diferenciadas, que es la meiosis 1 y la meiosis 2, cada una de ellas compuesta por diversas etapas: profase, metafase, anafase y telofase. ¿Okay? Esta meiosis es una de las formas en que se dividen las células, que se caracterizan para dar lugar a células hijas genéticamente diferentes a la célula que las originó. Este tipo de división celular es la clave para la reproducción sexual, ya que a través de la meiosis los organismos producen sus gametos o sus células sexuales. El nuevo individuo que resulta de la unión de dos gametos, uno masculino y uno femenino, va a tener un material genético distinto al de los parenterales, que surge de la combinación de estos. Entonces, en esta meiosis, como dijimos, se dan dos fases. La meiosis 1 se da la primera división celular de la célula diploide, que es conocida como reductiva, pues es aquí donde resultan dos células con la mitad de la carga genética. Aquí en la meiosis 1 se distingue de la meiosis 2 porque su profase es muy larga, ¿ok? Y en su transcurso los cromosomas homólogos se aparean y se recombinan y intercambian de esta manera material genético. La primera fase es la profase 1, aquí se divide en varios pasos. En el primer paso el ADN se prepara condensándose en cromosomas y se tornan de manera visible. Luego estos cromosomas se juntan de pares a pares formando un complejo en donde se intercambia material genético. Por último, los cromosomas se separan, aunque en algunos puntos permanecen unidos.
son los puntos en donde ha tenido lugar ya la recombinación genética. La metafase, aquí los cromosomas bivalentes, que son los que están compuestos por dos cromátidas, ¿okay?, se disponen en el plano ecuatorial de la célula y se unen a una estructura formada por microtúbulos que se llaman husos. En la anafase 1, los cromosomas homólogos de cada bivalente se separan entre sí y tienen un polo en cada célula y forman dos polos haploides. La telofase 1, los grupos cromosómicos haploides llegan a los polos de la célula, formando nuevamente la envoltura nuclear. La membrana plasmática se separa y da origen a las células hijas haploides. En la meiosis 2 se conoce como fase duplicativa, se asemeja a la mitosis 1, se forman dos individuos enteros duplicándose también y se da la fase profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, teniendo como el fin, como ya dijimos, las células con material genético diferente. Las aplicaciones médicas del análisis cromosómico. Podemos aplicarlo ya que nos permite diagnosticar o planificar el tratamiento de una enfermedad. Nos permite determinar el riesgo de desarrollo